Llevadla a su casa y que la vea un médico, dijo Michael. Los dos guardaespaldas asieron a Connie por los brazos y la sacaron de la casa. Kay aún no había salido de su asombro. Estaba horrorizada. Dirigiéndose a su marido, dijo: «¿Por qué ha dicho estas cosas, Michael? ¿Qué es lo que le hace creer tales barbaridades?» «Está histérica». Kay le miró a los ojos. «Dime que no es cierto, Michael, te lo ruego». Michael, con expresión de cansancio, respondió: «Claro que no es cierto. Créeme, Kay, no es cierto». Nunca se había mostrado tan convincente. Lo dijo mirando directamente a los ojos de su esposa. Ella no podía dudar de la palabra de Michael, del hombre en quien tenía absoluta confianza. Kay le dirigió una melancólica sonrisa y se echó en sus brazos esperando que él la besara. Luego dijo: «Ambos necesitamos beber algo». Fue a la cocina a buscar hielo. Desde allí oyó abrirse la puerta y al salir vio a Clemenza, Neri y Rocco Lampone, acompañados de los guardaespaldas. Michael estaba casi de espaldas a ella, pero Kay se movió un poco, lo justo para poder ver a su marido de perfil. Entonces, Clemenza se dirigió a su marido, llamándole Don Michael. Kay vio cómo Michael recibía de pie el homenaje de aquellos hombres. Y se acordó de las estatuas de Roma, de las estatuas de los emperadores romanos, quienes, por derecho divino, eran dueños de la vida y de la muerte de sus súbditos. Tenía una mano en la cadera. El perfil de su cara hablaba de un poder frío y orgulloso, y su cuerpo descansaba sobre uno de sus pies, que quedaba un poco más atrás que el otro. Los caporegimes estaban de pie frente a él. En aquel momento, Kay comprendió que todo lo que Connie había dicho era cierto. Regresó nuevamente a la cocina y una vez allí, se echó a llorar. Novena parte. Capítulo 32. La sangrienta victoria de la familia Corleone no fue completa hasta después de un año de delicadas maniobras políticas que entronizaron a Michael Corleone como jefe de la más poderosa de las familias de los Estados Unidos. Durante 12 meses, Michael dividió su tiempo en partes iguales entre su cuartel general de Long Beach y su nuevo hogar de Las Vegas. Pero terminado el año, decidió abandonar todos sus negocios de Nueva York y vender las casas y los terrenos de la Alameda. Llevó a su familia al este para una postrera visita. La estancia en el este duró un mes, que fue aprovechado para clausurar los negocios, mientras Kay cuidaba de todo lo concerniente al traslado de los enseres de la casa. Había, además, otros 1000 detalles menores de que ocuparse. Ahora, la familia Corleone era todopoderosa. Clemenza tenía su propia familia. Rocco Lampone era el caporegime de los Corleone. En Nevada, Albert Neri era jefe de seguridad de todos los hoteles controlados por la familia. También Hagen formaba parte de la familia de Michael en el oeste. El tiempo ayudó a cicatrizar las viejas heridas. Connie Corleone se reconcilió con su hermano Michael. En realidad, una semana después de las terribles acusaciones formuladas contra su hermano, pidió perdón a este y aseguró a Kay que nada de lo que había dicho era verdad, que todo había sido producto de la histeria de una joven viuda. Connie Corleone no tuvo dificultades para encontrar un nuevo marido. De hecho, no tardó ni un año en volver a llenar su cama con un joven que había sido empleado por los Corleone en calidad de secretario. Era un muchacho de una familia italiana muy formal, que se había graduado en la mejor escuela de estudios comerciales de América. Naturalmente, el casamiento con la hermana del Don había servido para asegurar su futuro. Kay Adams Corleone había complacido a la familia de su marido al convertirse a la fe católica. Sus 2 hijos, como es lógico, se pasaron también al catolicismo. A Michael, el cambio de religión no le había gustado excesivamente. Hubiera preferido que su esposa e hijos hubieran seguido siendo protestantes, pues era más americano. Kay se sorprendió al observar que le gustaba vivir en Nevada.
Le gustaban el paisaje, las colinas y los cañones de piedra roja, los ardientes desiertos, los inesperados y frescos lagos e incluso el calor. Sus dos hijos montaban sus propios caballos. Además, allí tenía verdaderos sirvientes, no guardaespaldas. Y Michael vivía una vida más normal. Era dueño de un negocio de construcción. Era socio de una serie de clubes de hombres de negocios y formaba parte de diversos comités cívicos. Se interesaba por la policía local, pero no intervenía públicamente. Aquella era una buena vida. A Kay le gustaba que los Corleone hubieran cerrado su casa de Nueva York y no deseaba otra cosa que vivir permanentemente en Las Vegas. Odiaba el solo pensamiento de tener que volver a Nueva York. Por eso en aquel último viaje lo había empacado todo con tanta eficiencia y rapidez. Y ahora, en el último día, sentía la misma necesidad de partir que deben sentir los pacientes que llevan largo tiempo en el hospital, cuando llega el momento de darles de alta. Aquel postrer día neoyorquino, Kay Adams Corleone se levantó con el alba. Podía oír el ruido de los camiones que ya fuera de la Alameda se llevaban los muebles de todas las casas. Por la tarde la familia Corleone regresaría por aire a Las Vegas, incluida mamá Corleone. Cuando Kay salió del cuarto de baño, encontró a Michael sentado en la cama y fumando un cigarrillo. ¿Por qué diablos tienes que ir a la iglesia todas las mañanas?, le preguntó. No me importa que vayas los domingos, pero ¿por qué incluso los días laborables? Kay se sentó en el borde de la cama para colocarse las medias y dijo: Ya sabes cómo son los católicos conversos. Se lo toman mucho más en serio. Michael alargó el brazo hasta tocar la piel de los muslos de su esposa, más arriba de donde terminaban las medias. No me toques, Michael. Esta mañana voy a tomar la comunión. Michael hizo caso y no trató de retenerla cuando se puso en pie. Sonriendo ligeramente le dijo: Si eres una católica tan perfecta, ¿por qué dejas que los niños vayan tan poco a la iglesia? Kay se sentía molesta. Su marido la estaba observando con mirada de don, pensó la muchacha. Tendrán tiempo de sobra cuando lleguemos a casa, respondió. En Las Vegas les obligaré a ir más a menudo. Antes de salir, Kay dio un beso a su marido. En el exterior, el sol calentaba ya bastante. Kay se dirigió hacia su coche, aparcado cerca de la puerta de la Alameda. Mamá Corleone, vestida completamente de negro, estaba ya dentro del automóvil esperando a su nuera. Para ellas, la asistencia diaria a la iglesia se había convertido ya en una rutina. Kay besó la arrugada mejilla de la anciana y luego se acomodó en el interior del vehículo. Mamá Corleone le preguntó: ¿Has desayunado? No, contestó Kay. La anciana inclinó su cabeza en señal de aprobación. Una vez, Kay se había olvidado de no tomar alimentos antes de recibir la Sagrada Comunión. De esto hacía mucho tiempo, pero mamá Corleone nunca lo había olvidado. No se fiaba y por ello siempre interrogaba a su nuera. Volvió a preguntar: ¿Te sientes bien del todo? Sí, repuso Kay. La pequeña iglesia estaba prácticamente vacía aquella soleada mañana. Las polícromas vidrieras evitaban que el calor entrara en el interior del templo, donde la temperatura debía ser agradable. Aquel era un acogedor lugar de descanso. Kay ayudó a su madre política a subir las escaleras y al entrar le cedió el paso. La anciana iba a sentarse siempre en uno de los bancos delanteros, cerca del altar. Kay dudó antes de entrar. Cada vez le ocurría lo mismo, siempre tenía que vencer una leve timidez. Finalmente se decidió. Mojó la punta de los dedos en la pila del agua bendita e hizo la señal de la cruz. Alrededor de las imágenes de los santos y del Cristo en la cruz brillaba temblorosa la luz de las velas. Antes de sentarse, Kay se arrodilló y lo mismo hizo antes de tomar la comunión. Después, inclinó la cabeza como si estuviera orando. Pero su estado de ánimo,
no era el más apropiado para hacerlo. Era únicamente en la oscura y abovedada iglesia donde Kay se permitía pensar en la otra vida de su marido, en la terrible noche de un año atrás, cuando Michael empleó todos sus recursos para hacerle creer la mentira de que no había matado al marido de su hermana. Y si a la mañana siguiente Kay le había abandonado, lo había hecho más que por el hecho en sí, por su mentira. En efecto, el día siguiente a aquella horrible noche, la muchacha, acompañada de sus hijos, se había ido a New Hampshire, a casa de sus padres. Sin una sola palabra a nadie, sin darse cuenta cabal de lo que hacía. Michael lo había comprendido inmediatamente y el primer día la llamó por teléfono. Pero luego dejó de intentar ponerse en contacto con su esposa. Finalmente, al cabo de una semana, un automóvil procedente de Nueva York se detuvo frente a la casa de los padres de Kay. En el coche iba Tom Hagen. La tarde pasada con Tom fue para ella la más terrible de su vida. La había llevado a pasear por el bosque y él no se había mostrado precisamente gentil. Kay cometió el error de querer aparentar crueldad, papel para el que no estaba preparada. «¿Es Mike quien te ha enviado para amenazarme?», dijo cuando le tuvo delante. «Ya solo faltaba que te hubieras hecho acompañar por algunos muchachos con metralletas para hacerme regresar». Por vez primera desde que le conocía, vio a un Hagen irritado. «Esa es la tontería más grande que he oído en mi vida», contestó secamente. «Nunca lo hubiera esperado de una mujer como tú, Kay. Ven conmigo». «Muy bien, Tom». Mientras paseaban, él le preguntó, «¿Por qué te marchaste?» «Porque Michael me mintió. Porque me puso en ridículo al aceptar ser padrino del hijo de Connie. Porque me traicionó. No puedo amar a un hombre así. No puedo vivir con él. No puedo permitirle ser el padre de mis hijos». «No sé de qué estás hablando», se limitó a decir Hagen. Con el rostro encendido por la rabia, una rabia completamente justificada por lo demás, Kay replicó, «Hablo de que asesinó al marido de su hermana, ¿lo comprendes?». Y después de una breve pausa añadió, «Y además, me mintió». Siguieron paseando, pero ahora en silencio. Fue Hagen quien rompió aquel embarazoso silencio. «No tienes prueba alguna de que sea verdad lo que dices», replicó. «Pero, y solo para evitar discusiones, supongamos que sí, que es cierto. No digo que lo sea, Recuérdalo. ¿Y si te explico algo que justifique lo que hizo?». Kay le dirigió una desdeñosa mirada y dijo, «Esa es la primera vez que veo al abogado que hay en ti, Tom, y no me convences». Hagen sonrió. «De acuerdo. De todos modos, te ruego que me escuches. ¿Qué dirías si supieras que Carlo fue el cebo en el que picó Sonny? ¿Qué dirías si supieras que la paliza que Carlo pegó a Connie fue una comedia ideada para hacer salir a Sonny de su casa? ¿Y qué dirías si supieras que Carlo recibió dinero para colaborar a asesinar a Sonny?». Kay no respondió. Él prosiguió. «¿Y qué dirías si supieras que el Don, un gran hombre, no tuvo el nervio suficiente para vengar la muerte de su hijo, matando al marido de su hija? En fin, ¿qué dirías si supieras que el viejo Don prefirió que fuera Michael quien cargara con la culpa de la muerte de Carlo?». Con lágrimas en los ojos, Kay dijo, «Ya todo había quedado atrás. Todos éramos felices. ¿Por qué no perdonar a Carlo? Es tan difícil olvidar». Habían llegado a un frondoso árbol. Hagen se sentó a la sombra, sobre la hierba. Miró a su alrededor, suspiró y dijo, «En nuestro mundo no hay lugar para el perdón». «Pero Michael no es el hombre con quien me casé», dijo Kay. Hagen se rió y replicó, «Si lo fuera, estaría muerto. En estos momentos serías viuda. No tendrías estos problemas que tienes ahora». Los ojos de Kay echaban chispas al decir, «¿Qué diablo significa eso? Vamos, Tom, habla claro una vez en tu vida.
Sé que Michael no puede hacerlo, pero tú no eres siciliano. Tú puedes decirme la verdad. Tú puedes tratar a una mujer de igual a igual, como a un ser humano. Hubo otro largo silencio. Hagel movió negativamente la cabeza. No conoces a Mike. Estás enojada porque te mintió. Bien. Recuerda que te dijo que no le hicieras preguntas relacionadas con sus negocios. Te indigna que aceptara ser padrino del hijo de Carlo, pero tú le obligaste. En realidad, sin embargo, fue lo mejor que podía hacer si pensaba actuar después contra Carlo. El clásico truco de ganarse la confianza de la víctima. ¿Te basta con lo que te he dicho? Pero Kay dijo que no. Te diré algo más, repuso Hagen. Después de la muerte del Don, alguien planeó asesinar a Michael. ¿Sabes quién fue? Tesio. En consecuencia, Tesio tuvo que ser eliminado. Carlo tuvo que ser eliminado también. Y es que no puede haber clemencia para los traidores. Michael pudo haberlos perdonado, pero ellos nunca se hubieran perdonado a sí mismos, por lo que siempre hubieran constituido un peligro. Michael apreciaba mucho a Tesio, y quiere a su hermana. Pero de haber dejado vivir a Tesio y a Carlo hubiera faltado a sus deberes para contigo y tus hijos, a sus deberes para con su familia toda, a sus deberes para conmigo y los míos. Hubieran sido un peligro permanente para la vida de todos nosotros. Kay había estado escuchando las palabras de Hagen con lágrimas en los ojos. Es para decirme eso que Michael te ha enviado a verme. Hagen la miró con expresión de sorpresa y respondió: No. Él me dijo que te explicara que podías hacer lo que quisieras y que nada te faltaría, siempre que te ocuparas debidamente de los niños. Me pidió que te dijera que tú eres su don. Bueno, eso es una broma. Kay puso la mano sobre el brazo de Hagen y dijo: Así pues, ¿quieres dar a entender que Mike no te ordenó que me dijeras nada de lo que tú me has dicho? Hagen estuvo dudando durante unos instantes, como si considerase la conveniencia o inconveniencia de decir a Kay la verdad desnuda. Ya veo que no comprendes, Kay, dijo por fin. Si le cuentas a Michael lo que acabo de decirte, soy hombre muerto. Tú y los niños sois los únicos seres a los que nunca podría hacer daño alguno. Kay se levantó de la hierba y echó a andar. Hagen iba a su lado. Después de 5 largos minutos de absoluto silencio, cuando estaban ya a punto de llegar a la casa, ella le preguntó: Después de cenar, ¿podrás llevarnos a los niños y a mí a Nueva York? Ese ha sido el motivo de mi viaje, repuso Hagen. Fue una semana después de haber vuelto al lado de Michael que Kay decidió hacerse católica. La campana de la iglesia tocaba a penitencia. Como le habían enseñado, Kay se golpeó el pecho en señal de arrepentimiento. La campana volvió a sonar, y entonces los fieles se levantaron de sus asientos, dirigiéndose a la baranda del altar. Ella hizo lo mismo. Se arrodilló delante del altar, y cuando la campana volvió a sonar, la muchacha repitió con la mano cerrada el gesto de golpearse el pecho. El sacerdote estaba delante de ella. Echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca para recibir la sagrada hostia. Fue el momento peor. Luego, cuando la sagrada forma se fundió y ella pudo volver a deglutir, se sintió feliz de haber podido hacer aquello que deseaba de todo corazón. Limpia su alma de pecado, Kay inclinó la cabeza y juntó las manos. Le dolían las rodillas. Elevó el cuerpo, ayudándose de los codos, para repartir un poco todo su peso. Entonces vació su mente de todo pensamiento personal. Se olvidó de sí misma, de sus hijos, de su ira, de todos sus problemas. Y con un profundo deseo de creer, de ser escuchada, hizo lo que venía haciendo todos los días, desde la muerte de Carlo Ricci. Orar por el alma de Michael Corleone, que tanto lo necesitaba. Fin de El Padrino, de Mario Puzo.